Welcome back. We are joined by Professor John Mearsheimer. Bienvenido de nuevo. Nos acompaña el profesor John Mearsheimer para hablar sobre la guerra contra Irán, que definitivamente no está saliendo según lo planeado. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Un placer, Glenn. Como decía, la guerra definitivamente no está yendo como Trump esperaba, pero parece desarrollarse tal y como muchos habrían predicho. De hecho, el propio Trump recibió muchas advertencias antes de tomar este camino. Y ahora, por supuesto, no está claro qué dirección debería tomar. También vemos informes de los medios estadounidenses que indican que incluso Israel empieza a mostrarse preocupado. No creen que Irán vaya a colapsar. No creen que vaya a rendirse. Entonces, si el tiempo juega a favor de Irán, ¿por qué seguir por este camino? The Wall Street Journal dijo algo similar, que los asesores de Trump querrían encontrar una salida rápida de esta guerra. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Es el final de la guerra o Irán no te permitirá? Reaching the end of the war, or will Iran not permit this? Well, it's quite clear that the war is not. Bueno, está bastante claro que la guerra no va bien para Estados Unidos y que el presidente Trump creo querría ponerle fin. El problema al que se enfrenta es que no encuentra una vía de salida. Creo que nadie puede contar una historia plausible sobre cómo termina esta guerra. Si hubiéramos derrotado de forma decisiva a Irán, del mismo modo que derrotamos de forma decisiva tanto a la Alemania nazi como al Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial, entonces se podría decir que la guerra ha terminado, que somos los vencedores y que vamos a imponer las condiciones al perdedor. Pero eso no es lo que ha ocurrido aquí. No han conseguido nada parecido a una victoria decisiva. Y de una manera muy importante, los iraníes tienen un incentivo para continuar la guerra, para convertirla en una guerra de desgaste prolongada. To turn it into a protracted war of attrition, and they have the means to do that. Y tienen los medios para hacerlo. Así que la pregunta es, ¿cómo consigue el presidente Trump que Irán acepte poner fin a esta guerra? Cuando escuchas a la gente de la administración hablar, a veces lo hacen como si fuéramos los únicos jugadores en el tablero. Bueno, los israelíes también, pero los estadounidenses y los israelíes están al mando. Nosotros decidimos cuándo empezó la guerra, decidimos cuándo termina y decidimos las condiciones que los iraníes deben aceptar. Esa es la visión que se tiene desde dentro de la administración. Pero así no funciona el mundo real. Los iraníes también tienen algo que decir en esto. Y la pregunta es, ¿cómo consigues que los iraníes acepten dejar de luchar? Ahora, algunas personas podrían decir que estamos infligiendo tanto castigo a los iraníes que estarían encantados de rendirse. Pete Hegseth ha estado diciendo que hoy será el día del bombardeo más intenso que Israel y Estados Unidos les inflijan. Bien, supongamos que hoy les infligen más castigo que en cualquiera de los 11 días anteriores de la guerra. ¿Significa eso que los iraníes van a levantar las manos y rendirse? No lo creo en absoluto. Creo que Irán se ha preparado para aceptar un castigo masivo por parte de Estados Unidos e Israel. Así que podemos seguir golpeando, pero ni no van a rendirse. De hecho, lo que van a hacer los iraníes es subir la apuesta desde su lado. A medida que nosotros subamos la escalada, ellos también la subirán. Si empiezas a destruir infraestructuras críticas dentro de Irán, ellos destruirán infraestructuras críticas dentro de los estados del Golfo y dentro de Israel. Y pueden hacerlo. Tienen muchos misiles balísticos, muchos drones, casi todos muy precisos, y operan en un entorno lleno de objetivos. No es que no puedan encontrar blancos que atacar. Pueden golpear objetivos económicos y estratégicos vulnerables e importantes con relativa facilidad. Así que tienen una mano fuerte que jugar. Cuando digo ellos, me refiero a que los iraníes tienen una mano fuerte que jugar. Y no tienen ningún incentivo para resolver esto en los términos de Estados Unidos. Tienen un interés profundamente arraigado en asegurarse de obtener algo de un acuerdo, alivio de sanciones, de reparaciones, quién sabe. Pero van a negociar con dureza.
porque cuanto más tiempo pase, más desesperados estaremos por resolver esto. Así que todo esto quiere decir que a estas alturas no veo cuál es la vía de salida para el presidente Trump. Espero estar equivocado. Espero estar pasando algo por alto y que la guerra pueda simplemente detenerse. Pero nadie ha podido contarme una historia plausible sobre cómo poner fin a esto en un futuro próximo. Solo añadiría un último punto, Glenn. Creo que si los efectos sobre la economía internacional son significativos, si parece que nos dirigimos hacia un precipicio y eso es posible, entonces en ese momento los estadounidenses pondrán fin a la guerra. Pero eso no será una victoria. Nos habremos rendido ante los iraníes si ese escenario se materializa. Y ese, como bien sabes, es un escenario muy realista. Lo que describes, sin embargo, es lo que Estados Unidos esperaba o pensaba que sería el mundo. Es lo que solíamos llamar dominio de la escalada, la suposición de que uno puede decidir el ritmo de subir o bajar en la escala de la escalada. Eso parece razonable cuando se está en una posición hegemónica cómoda. Puedes dominar, puedes dictar cuándo empieza la guerra, quién debe participar, cuáles son los objetivos aceptables y cuándo debe terminar. Pero parece que Irán no puede poner fin a esta guerra, porque si aceptara algún tipo de alto el fuego ahora, su principal temor, muy parecido al de los rusos, es que Estados Unidos volvería de nuevo en unos meses. Pero, si no hay acuerdo, si miras el conflicto ruso, si no pueden conseguir un acuerdo que les proporcione seguridad, tomarán territorio para asegurarse de ello. Pero en el caso de Irán, si no pueden lograr ningún acuerdo que les dé la seguridad adecuada para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, no van a por territorio. Parece que, expulsar a Estados Unidos de la región eliminando a estos estados del Golfo podría ser una posible vía. Uso la palabra razonable, aunque probablemente no sea la más adecuada aquí. Pero ¿cuál crees que sería la consecuencia para los estados del Golfo? ¿Qué tan vulnerables son? Bueno, los estados del Golfo son notablemente vulnerables. Quiero decir, para empezar, solo tienen un puñado de instalaciones petroleras donde procesan petróleo, crudo y gas natural licuado y demás. La infraestructura petrolera es muy vulnerable. Son objetivos grandes y fáciles. Y no hay duda de que los iraníes pueden destruir la infraestructura petrolera de todos los estados del Golfo con relativa facilidad. Tienen los misiles balísticos de corto alcance y los drones necesarios para hacerlo. Pero el otro conjunto de objetivos que realmente importa son las plantas desalinizadoras. Estos países del Golfo dependen en gran medida del agua dulce que proviene de esas plantas. Leí el otro día que hay una planta desalinizadora que abastece a Riad, la capital de Arabia Saudí, y si eliminas esa planta, estás quitando el 90% del agua de la que depende Riad. En general, parece que Arabia Saudí obtiene alrededor del 70% de su agua de plantas desalinizadoras. En el caso de Kuwait, la cifra es del 90%. En Omán es del 76%. Es decir, estos países dependen enormemente de las plantas desalinizadoras. Y el agua, no se puede vivir sin agua. Solo hay que pensarlo. Así que existe un conjunto de objetivos muy vulnerables, estas plantas desalinizadoras que los iraníes podrían destruir fácilmente. Y luego están los yacimientos de petróleo de los que hablé antes. Pocos en número, fáciles de atacar y que pueden ser destruidos. Puedes arrasar esos estados. Podrías tomar Abu Dhabi y simplemente devastarlo. Así que los iraníes tienen opciones realmente serias aquí. Y luego, si miras a Israel, no creo que Irán pudiera hacerle eso a Israel. Pero con el paso del tiempo, y a medida que los israelíes se queden sin interceptores defensivos, interceptores capaces de derribar misiles balísticos entrantes, la magnitud del daño que Irán puede causar a Israel será muy grande. Ya se ve evidencia de que los iraníes están golpeando a Israel,
y esos ataques se intensificarán con el tiempo. Por eso es tan evidente que los iraníes tienen verdaderas opciones. La idea de que tenemos dominio en la escalada y de que podemos vencer a los iraníes a medida que subimos por la escalera de la escalada me parece un argumento falaz. Ellos tienen, en cierto modo, una capacidad de destrucción asegurada. Podrían destruir a los estados del Golfo, ¿verdad? Y eso tendría un efecto profundo en la economía mundial. Seguramente el presidente Trump y sus asesores han empezado a darse cuenta de ello, y esa es una de las razones por las que creo que están interesados en buscar una vía de salida ahora. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se encuentra esa vía de salida? No creo que exista en este momento. Creo que lo que harán será escalar, y pensarán que la escalada resolverá el problema. Esto me lleva de nuevo a mi punto sobre lo que Pete Hegseth está diciendo hoy, martes, que será el día en que infligiremos el mayor castigo a los iraníes que hayamos infligido hasta ahora. Bien, empezamos a subir la escalera de la escalada, pero esto me devuelve a mi punto anterior sobre lo que los iraníes pueden hacer si suben la escalera de la escalada con nosotros. La cuestión es que podrían causar un daño enorme a los estados del Golfo. Tienen opciones aquí y pueden causar un daño enorme a la economía internacional. Así que creo que subir la escalera de la escalada no va a producir un resultado satisfactorio para nosotros, para Estados Unidos y para Israel. Dado que son tan vulnerables con las plantas desalinizadoras, resulta un poco extraño que Estados Unidos haya decidido escalar el conflicto atacando una planta desalinizadora dentro de Irán, porque ahora Irán puede puede responder del mismo modo sin ser visto como el principal agresor, teniendo esencialmente una coartada para hacerlo. Pero, ¿qué tan significativo es el ataque o la suspensión del comercio energético? Mucha gente señala que también está vinculado a todo el sistema financiero internacional a través del petrodólar. Este parece ser uno de los ámbitos que más preocupa a la administración Trump. De nuevo, señalan que si intenta bloquear el estrecho de Hormuz, entonces, según el tuit de Trump, golpearán a Irán 20 veces más fuerte. Y ahora escuchamos también a Macron decir que, van a venir a ayudar de alguna manera defensiva para abrir el estrecho de Hormuz. ¿Qué importancia tiene aquí el aspecto energético? ¿Qué dimensiones tiene este asunto? Bueno, la dimensión energética es de enorme importancia. El 20% del petróleo y el gas del mundo proviene del Golfo Pérsico. Es algo de una relevancia enorme, y todo el mundo entiende que si esto se convierte en una guerra prolongada, tendrá consecuencias desastrosas para la economía mundial. De nuevo, esta es una de las principales razones por las que el presidente Trump busca una vía de salida. Le gusta hablar de abrir el estrecho de Hormuz. Todo lo que puedo decir es, buena suerte con eso. Si fuera fácil, ya lo habríamos hecho antes. No creo que podamos abrir el estrecho de Hormuz. Recordarás que no hace mucho el presidente Trump hablaba de escoltar petroleros en el Golfo Pérsico, y la Marina básicamente le dijo que eso no era posible. Ejeda, esos buques de guerra estadounidenses, serían demasiado vulnerables. Así que no creo que puedan abrir los estrechos. Lo otro que hay que recordar es que si realmente destruyen la infraestructura petrolera en los estados del Golfo, da igual que el estrecho de Hormuz esté abierto o no, porque no saldrá petróleo de allí. Y si destruyen las plantas desalinizadoras y las instalaciones petroleras en los estados del Golfo, en la práctica dejarán de existir los estados del Golfo. Es decir, la cuestión es que los iraníes tienen opciones aquí. Pueden jugar duro y las consecuencias serían devastadoras para los estados del Golfo.
Y como digo, no importaría si los estrechos están abiertos o no, pero no creo que vayamos a abrir los estrechos de todos modos. Tampoco creo que vayamos a enviar buques de guerra al Golfo Pérsico. Así que creo que, de una manera muy importante, los iraníes tienen el control de la situación. Clint, si me permites hacer un apunte histórico que se remonta a una cuestión que mencionabas antes, relacionada con la dominación en la escalada, el poder aéreo e incluso la decapitación. Si retrocedemos al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, las guerras antes de la Primera Guerra Mundial no tenían una dimensión aérea. Las guerras se libraban entre ejércitos y armadas. Y fue en la Primera Guerra Mundial cuando vimos por primera vez a las fuerzas aéreas empleadas por los ejércitos combatientes en Europa. Luego, después de la guerra, en las décadas de 1920 y 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron fuerzas aéreas independientes. Esas fuerzas aéreas se interesaron mucho en el bombardeo estratégico, que es otra forma de decir bombardeo de largo alcance. La idea era, y esto, por supuesto, era popular entre las fuerzas aéreas de todo el mundo y entre los teóricos de la aviación, que una fuerza aérea, por sí sola, podía ganar una guerra de manera independiente. En otras palabras, ya no sería necesario ganar esa guerra en tierra o en el mar. Bastaría con utilizar la fuerza aérea para atacar el territorio del otro país, su economía, su población, sus fuerzas militares, lo que fuera, y hacer que ese país se rindiera únicamente mediante el poder aéreo. Y de una manera muy importante, pusimos esto a prueba en la Segunda Guerra Mundial, y hemos probado esta teoría muchas veces desde entonces. Ahora bien, todavía hay personas que creen que se pueden hacer cosas mágicas con el poder aéreo estratégico, lo que de nuevo es otra forma de decir con el poder aéreo por sí solo. Pero el hecho es que existen límites reales a lo que se puede hacer. No hay duda de que quieres tener una fuerza aérea poderosa si vas a la guerra. Y no hay duda de que en algunos casos el bombardeo estratégico ayuda a ganar una guerra. Pero el poder aéreo estratégico por sí solo no puede ganar una guerra. Simplemente no puede. El registro histórico es inequívocamente claro al respecto. Así que cuando vas a la guerra contra un país como Irak en 2003, definitivamente utilizas el poder aéreo. ¿Te acuerdas del shock and awe, Glenn? Eso fue la Fuerza Aérea estadounidense bombardeando Irak antes de que enviáramos las fuerzas terrestres. El bombardeo estratégico tuvo lugar antes de que entraran las tropas de tierra. Pero el hecho es que, para provocar un cambio de régimen y lograr una victoria decisiva en Irak, tuvimos que emplear el poder terrestre. Tuvimos que enviar fuerzas terrestres. No podíamos hacerlo solo con el poder aéreo. Avanzando hasta el presente, esta es una campaña en la que no tenemos tropas sobre el terreno. No hay poder terrestre, y estamos hablando de hacerlo únicamente con el poder aéreo. Estamos hablando de hacerlo con bombardeos estratégicos. De eso trataba la estrategia de decapitación en las fases iniciales de la guerra. Y cuando la gente habla ahora de subir la escalera de la escalada, cuando oyes a Pete Hegseth anunciar que hoy vamos a castigar a Irán más que en cualquiera de los 11 días anteriores, lo que en realidad están diciendo es que vamos a ganar esta guerra con poder aéreo estratégico, solo con poder aéreo. No necesitamos fuerzas terrestres. El registro histórico, una vez más, es inequívocamente claro al respecto. No se pueden ganar guerras, especialmente contra adversarios formidables, solo con poder aéreo. Simplemente no funciona. Así que aquí estamos, en un mundo en el que no tenemos tropas sobre el terreno, y el presidente Trump no quiere poner tropas sobre el terreno. Quiero decir, tropas de verdad sobre el terreno. ¿Vamos a conquistar Irán del mismo modo que conquistamos Irak? No lo creo. Así que, por supuesto, el resultado final es que dependemos únicamente del poder aéreo estratégico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a castigar a Irán como nunca antes ha sido castigado. No hay duda de eso.
Si se deja actuar libremente a las fuerzas aéreas estadounidense e israelí sobre Irán, van a hacer muchísimo. Van a infligir un castigo enorme, un daño enorme a Irán. No hay duda de eso. Pero una vez más, el registro histórico es claro. Los países pueden soportar ese castigo. Mira lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Mira lo que hicimos en Corea. Mira lo que hicimos en Vietnam. Se puede infligir un castigo masivo a las poblaciones civiles y los países siguen luchando. Y en cuanto al castigo militar y los objetivos, no vamos a eliminar todos esos misiles balísticos y drones. Van a seguir lanzando misiles balísticos y drones contra Israel, los estados del Golfo y los activos militares estadounidenses. Así que el bombardeo estratégico probablemente no va a producir una victoria decisiva, a menos que ocurra un milagro. Y yo no creo en los milagros. Espero estar equivocado. Espero que esta guerra llegue a su fin. Pero no creo que eso vaya a suceder. Y creo que el registro histórico me da la razón. Así que cuando Pete Hegseth y el presidente Trump hablan de dominio de la escalada y de golpear a Irán más que nunca, no lo creas. No creas que eso va a funcionar. No ha funcionado en el pasado y no hay razón para pensar que vaya a funcionar ahora. Sí, este es un problema. ¿Cómo poner fin a la guerra una vez que ha comenzado? Creo que fue Otto von Bismarck quien señaló que era fácil sacar al oso ruso de su guarida, pero difícil volver a meterlo. Se puede decir lo mismo de los iraníes en este caso, porque ellos no querían esta guerra. Pero ahora que está aquí, creo que sería muy peligroso para ellos si termina en unos términos que permitan que todo vuelva a repetirse. Así que, sin establecer demasiados paralelismos con los rusos otra vez, también pienso que para ellos ahora, restaurar su capacidad de disuasión para asegurarse de que nadie vuelva a seguir este camino es, supongo, un objetivo clave. Pero esta comparación con Irak, aunque, quiero decir, incluso si se llegaran a desplegar tropas terrestres, Irán es casi 4 veces más grande que Irak y tiene casi el doble de población. Es un país enorme. No sé, me pareció extraño que la idea de enviar unas pocas tropas kurdas pudiera de algún modo conquistarlo. Quiero decir, como has dicho, probablemente contribuiría de forma significativa a desestabilizar y destruir cosas, pero en cuanto a tener un objetivo más allá de causar muerte y caos, no está claro. ¿Es esa la fuente del error de cálculo entonces? Porque la idea de que se pueda cambiar un régimen solo con una fuerza aérea, tenía que haber un plan. Parece que ha sido un cambio de régimen. Y de nuevo, en este país, en Noruega, tuvimos realmente a un líder político de uno de los partidos que entró en Facebook o Twitter y escribió que, bueno, ahora el régimen iraní había caído porque habían visto que Jamenei había sido asesinado. Así que eso era todo. El gobierno se había acabado. Quiero decir, ¿es este el tipo de pensamiento según el cual hay un hombre malo? Y si simplemente matamos al hombre malo, entonces el régimen desaparece. Cuesta mucho creerlo. Es increíblemente estúpido si ese es el caso. El hecho de que haya líderes políticos que piensen y se comuniquen de esta manera te hace pensar que no hay nadie al mando, supongo. Bueno, un par de puntos. Creo que la estrategia inicial, y ya lo hemos mencionado en comentarios anteriores, era la decapitación. Y luego, si la decapitación no funcionaba, creo que pensábamos que podríamos castigarlos de maneras que los obligaran a rendirse con las manos en alto. Tendríamos dominio de la escalada. Y esta es otra forma de decir que creíamos que podríamos hacerlo solo con poder aéreo. Ahora bien, algo muy importante. La administración fue advertida por personas internas, 2 grupos de personas internas antes de la guerra, de que era poco probable que eso funcionara. Recordarás que el general Keane, que era el presidente del Estado Mayor Conjunto, y fue elegido personalmente por el presidente Trump para ocupar el cargo. Recuerda, lo sacó de su retiro. Solo era un general de 3 estrellas.
El presidente Trump lo sacó de su retiro, lo ascendió a general de 4 estrellas y lo nombró presidente del Estado Mayor Conjunto. Así que en un sentido muy importante, era el general de Trump. Con gran mérito por su parte, el general King le dijo al presidente Trump que no teníamos una opción militar viable. Esto fue antes del 28 de febrero. Además, el Consejo Nacional de Inteligencia, que es independiente del general King, realizó un estudio antes de la guerra en el que afirmaba que era poco probable lograr un cambio de régimen y poner fin rápidamente a la guerra. Este fue un análisis minucioso realizado por el Consejo Nacional de Inteligencia, llevado a cabo por personas internas. Así que había dos cosas, luces naranjas intermitentes, si no rojas, justo delante del presidente, que simplemente ignoró. Y como dije antes, tenemos una enorme cantidad de estudios sobre guerras aéreas, sanciones y cambio de régimen a los que cualquiera puede acceder fácilmente y averiguar cuáles son las conclusiones principales. No es una literatura compleja en el sentido de que casi todo el mundo coincide en que el poder aéreo por sí solo, o el bombardeo estratégico, no gana guerras, que las sanciones tienen límites reales y que el cambio de régimen es tremendamente difícil. En primer lugar, es casi imposible sin fuerzas terrestres, pero incluso con fuerzas terrestres todo el proceso es extremadamente complicado. La literatura es inequívocamente clara al respecto. Así que, cuando combinas lo que sabemos de análisis previos realizados por académicos y analistas de políticas, con el hecho de que el general King y el Consejo Nacional de Inteligencia advirtieron al presidente que no lo hiciera, y cuando solo el 20% del pueblo estadounidense lo aprobaba, mientras el resto no, hay que reflexionar sobre ello. Solo el 20% de los estadounidenses estaba entusiasmado con esta guerra. El otro 80% bien se oponía o no estaba muy seguro. Ir a la guerra, ya sabes, en esas circunstancias, es algo bastante notable. Y uno se pregunta, ¿en qué estaba pensando Trump? ¿Cómo pudo haber hecho algo así? Y cuando miras dónde estamos hoy, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, no resulta sorprendente que estemos en un verdadero lío y que no haya una forma aparente de salir de él. No es nada sorprendente. Lo que está ocurriendo ahora es coherente con el registro histórico. Y para añadir una dimensión más a esto, volvamos a la guerra de 12 días del pasado junio. La guerra de 12 días entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro. Fueron los israelíes y los estadounidenses, no los iraníes, quienes quisieron poner fin a esa guerra tras 12 días. La decapitación no funcionó en esa guerra. No tuvimos dominio de la escalada en esa guerra. Quiero decir, ¿qué más pruebas necesitabas antes del 28 de febrero para darte cuenta de que era una mala idea? Pero aún así, Trump se lanzó junto con Netanyahu, que por supuesto le presionaba y le prometía una victoria rápida. Y aquí estamos. Mira, ese es un gran punto. Eso hace que esto sea aún más extraordinario. El hecho de que ya tuviéramos esta guerra en junio durante 12 días y fueran los mismos problemas. Quiero decir, la escasez de armas fue un tema clave. Por eso tuvieron que ponerle fin. Y por supuesto, como solo era con Israel, Irán estaba más dispuesto a detenerla. Pero te sorprende que Estados Unidos no se preparara mejor para esta guerra, que no tuvieran más armas, porque escuché que solo se prepararon para unas pocas semanas como mucho. ¿O fue simplemente la suposición de que si no funcionaba, podrían detenerla de nuevo después de 12 días, como la última vez? Bueno, estás suponiendo que el presidente Trump es un pensador racional y legal, ¿verdad? Estás suponiendo que hace el análisis cuidadoso que tú o yo haríamos si lleváramos a nuestros países a la guerra. Pero simplemente no es así como él actúa. Y está claro, al escucharlo hablar, que tiene todas esas imágenes en la cabeza que no guardan ninguna relación con la realidad. Constantemente dice cosas que son simplemente falsas. Y si él las cree,
se entiende por qué hace cosas insensatas. Últimamente ha estado diciendo que, en primer lugar, Irán tiene armas que no son precisas en absoluto. Todas son armas inexactas, nada más lejos de la verdad. Tienen misiles balísticos y drones que son muy precisos. No todos los misiles balísticos, desde luego, pero muchos de ellos y casi todos los drones, sin duda. Pero decir que tienen un arsenal de armas que son todas inexactas es una tontería. Y además, hizo el comentario descabellado de que Irán tiene misiles Tomahawk. No hay manera de que Irán tenga misiles Tomahawk. ¿Cómo pudo decir eso? Y luego cuenta todas esas historias sobre cómo aniquilamos la capacidad nuclear de Irán el año pasado. Básicamente la borramos del mapa. Pero ahora descubrimos que no era cierto. El uranio enriquecido al 60% que Irán tenía antes de que comenzara la guerra de 12 días, antes de que Estados Unidos bombardeara esos sitios nucleares iraníes tan importantes el 22 de junio de 1965, a pesar de todo eso, el material nuclear iraní enriquecido al 60% sigue ahí. No lo destruimos, pero él dijo que sí. Así que nunca se sabe exactamente en qué está pensando, pero sí parece bastante claro que muchas de las imágenes que tiene en la cabeza no encajan con la realidad. Y en esas circunstancias, se puede entender cómo alguien como el primer ministro Netanyahu podría haberle embaucado haciéndole creer que podría lograr una victoria rápida y decisiva. Y por cierto, si hubo una persona que le dijo que todo iba a salir de forma casi mágica y que viviríamos felices para siempre tras una rápida victoria militar contra Irán, fue el primer ministro Netanyahu. Lleva mucho tiempo sosteniendo que el régimen iraní era vulnerable y que lo único que había que hacer era golpearlo con fuerza para que se derrumbara. Y al parecer, líderes más moderados tomarían el poder en Irán, dispuestos a ser sumisos ante Estados Unidos e Israel. Pero solo teníamos que demostrar que teníamos el valor de esto, lo dice el primer ministro Netanyahu. Solo teníamos que demostrar que teníamos el valor de golpear con fuerza a Irán, de seguir una estrategia de cambio de régimen. Y Netanyahu, desde hace Dios sabe cuánto tiempo, había estado intentando que Estados Unidos hiciera eso. Había estado tratando de arrastrarnos a una guerra contra Irán, prometiendo que produciría una gran victoria. Pero todos los presidentes antes de Trump, incluido el presidente Biden, evitaron caer en esa trampa, porque todos entendían que era una trampa y que no lograríamos una victoria rápida y decisiva. Pero, en fin, parece que el primer ministro Netanyahu embaucó al presidente Trump, lo convenció de que ganaríamos una victoria rápida y decisiva. Y no hemos ganado esa victoria rápida y decisiva. Supongo que esa es otra gran ironía aquí. Todo el argumento es que los iraníes son, ya sabes, un actor irracional, mientras que ahora vemos este tipo de retórica desquiciada proveniente de la Casa Blanca. Solo en las últimas 24 horas he visto a Trump afirmar que los iraníes le dijeron a Witkoff que insistirían en desarrollar armas nucleares, pasara lo que pasara, que Irán iba a apoderarse de todo Oriente Medio si no hubiéramos atacado primero, que tal vez teníamos 3 días antes de que los iraníes atacaran a Estados Unidos. Y de nuevo, con este ataque a la escuela de niñas, matando a 160 niñas, muy pequeñas también, muchas de ellas entre 8 y 10 años, partí de la suposición de que esto fue al menos, bueno, creo que es una suposición segura, un error. Sabes, nadie con suerte atacaría y mataría deliberadamente a 160 chicas jóvenes. Pero no entiendo. Primero se dijo que era un misil iraní. Luego descubrimos que era un Tomahawk. Entonces toda su administración pasa de vale, Irán no bombardeó ni mató a esas chicas por su cuenta, a sugerir que Irán podría de algún modo tener un Tomahawk. Quiero decir, nadie más en la administración saldría con una afirmación tan absurda. Parece que los gobiernos siempre mienten. Todos los gobiernos.
Pero esto realmente lleva las cosas a otro nivel, hasta el punto de que la credibilidad, no solo de Trump, sino de Estados Unidos, podría estar en riesgo. Y ya sabes, eso es un activo inmaterial, se podría decir, pero sigue siendo muy vital al parecer. Well, I think if you look at both Iran and Russia, Bueno, creo que si observas tanto a Irán como a Rusia, te gusten o no los regímenes de esos dos países, los líderes, y aquí hablamos de Putin en el caso de Rusia y por supuesto del Ayatollah Khamenei y ahora de su hijo, todas las pruebas muestran que estos regímenes son racionales, que piensan de forma estratégica. Quiero decir, por hacer una transición hacia Putin por un momento, Putin es un pensador estratégico de primer nivel. No entiendo cómo alguien podría discrepar de eso. La idea de que es una especie de necio desconectado de la realidad no tiene sentido. No tienes que aprobar lo que hace. Puedes pensar que se equivocó al invadir Ucrania, lo entiendo, pero él piensa de una manera muy lógica. Creo que tiene una mente estratégica poderosa. I think he has a powerful strategic mind. And I think if you look at the Iranians, you listen to the foreign minister. Y creo que si observas a los iraníes, si escuchas al ministro de Asuntos Exteriores hablar, es una persona impresionante. De nuevo, no tienes por qué simpatizar con el régimen iraní y puedes considerar a Irán como un adversario. Pero creo que es muy importante cuando estás en una guerra e intentas evaluar al otro bando, hacerlo de una manera racional y legal. Y si el otro bando es inteligente y astuto, debes reconocer ese hecho y tenerlo en cuenta al elaborar tus planes para enfrentarte al adversario. Lo único que diría es que Estados Unidos, cuando se trata de lidiar con Rusia, también con China y con Irán, está tratando con líderes en esos países que son inteligentes y saben pensar estratégicamente. Pero luego, cuando miras a los europeos y miras a los estadounidenses, especialmente al presidente Trump y al secretario de Defensa Pete Hegseth, y los escuchas hablar, te dices a ti mismo que no está claro que estas personas entiendan los fundamentos de la estrategia. No está claro que actúen de una manera racional y legal. Y a veces me parece bastante inquietante escuchar al presidente Trump hablar sobre un tema concreto, porque las cosas que dice simplemente no son ciertas. De nuevo, el argumento de que Irán tiene misiles Tomahawk no es en absoluto plausible. Aparte de que no es cierto, simplemente no resulta creíble. Y cuenta historias así constantemente. Así que creo que cuando miras nuestro lado de la ecuación, el panorama no es nada alentador. It's not a pretty picture. Well, you have no, definitely you have written a book on this. Bueno, tú has... definitivamente. Has escrito un libro sobre este tema titulado ¿Por qué mienten los líderes? La verdad sobre la mentira en la política internacional. ¿Cómo entiendes esto entonces? ¿O por qué? Porque recuerdo de tu libro que uno de los argumentos clave era que a menudo encontramos más mentiras en las democracias liberales. Recuerdo que cité eso una vez en una discusión sobre propaganda política, porque solemos presentar la propaganda como algo que solo proviene de los estados autoritarios. Pero si volvemos a Walter Lippmann, Edward Bernays, todos los primeros estudiosos de la propaganda, todos señalaron que si eres una democracia liberal, entonces esencialmente la soberanía ha sido transferida al pueblo, por lo que hay más necesidad de gestionar a las masas. Había más demanda de propaganda allí. Pero hemos propagandizado el propio concepto de propaganda hasta hacerlo significar únicamente lo que hacen los demás. ¿Tienes alguna conclusión sobre por qué o cómo se llegó a esto? Porque, como dije, las historias en los medios son increíbles. No son creíbles de ninguna manera. Glenn, let me make a couple points. Disculpa, Glenn. Permíteme hacer un par de observaciones. En primer lugar, en el libro que escribí sobre la mentira, una de las cosas que descubrí es que no hay muchas mentiras contadas por los estados a otros estados. Una razón es que si mientes todo el tiempo, la mentira se convierte en una herramienta ineficaz. En otras palabras, mentir solo funciona cuando la otra parte sospecha que estás diciendo la verdad. Así que, si eres un mentiroso habitual, mentir es simplemente una pérdida de tiempo. En realidad,
Me sorprendió descubrir cuando escribí el libro que muchos de mis oyentes se negaban a creer el argumento de que los estados no se mienten mucho entre sí. Y el argumento que expuse fue que se ve más mentira por parte de los líderes estatales hacia sus propios ciudadanos que por parte de los líderes estatales hacia otros líderes. Y eso resulta contraintuitivo. And this is counterintuitive, and I found it hard to swallow at first, but I just gave you the logic. Al principio me costó aceptarlo, pero ya te he explicado la lógica. Ahora bien, como señalas, también descubrí que en las democracias los líderes tienen más probabilidades de mentir que en las autocracias, por las razones que mencionaste. Así que se pueden ver bastantes casos de presidentes mintiendo al público. Y por supuesto, este libro se escribió antes del presidente Trump. Entonces, ¿cómo encaja el presidente Trump en este libro? En primer lugar, el presidente Trump no miente en muchas ocasiones porque en realidad cree lo que dice, lo cual es más inquietante que si mintiera, ¿verdad? Creo que realmente cree muchas de las afirmaciones que hace y que tienen poca relación con la realidad. No me sorprendería, por ejemplo, que creyera que Irán tiene misiles Tomahawk. Tiene muchas creencias falsas firmemente arraigadas en su mente. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, en mi opinión, dice muchas mentiras. Se podría argumentar que miente casi todo el tiempo. Está constantemente diciendo mentiras. Pero el hecho es que son ineficaces porque todo el mundo sabe que está mintiendo. Simplemente dice lo que piensa. Como dije antes, puede que crea en algunas de esas cosas, y si las cree, entonces no son mentiras. Pero hay otras ocasiones en las que dice cosas que tiene que saber que no son ciertas. El hecho de que diga tantas mentiras significa que mentir no es una herramienta eficaz para él. Mentir, de nuevo, solo funciona cuando la gente piensa que eres una persona veraz o que no vas a mentir. Si tú y yo hemos tenido una relación personal durante 25 años y hemos tenido una enorme cantidad de interacciones, tú, Glenn y yo, ¿verdad? Y siempre he sido sincero contigo, entonces me resulta fácil mentirte porque confías en mí y bajas la guardia. Pero si has tratado conmigo durante 25 años, somos amigos y sabes que miento todo el tiempo, entonces realmente no puedo salirme con la mía con una mentira significativa porque simplemente no confías en mí. ¿Ves la lógica? Así que creo que, en lo que respecta al presidente Trump, el hecho de que mienta no marca tanta diferencia. No le aporta nada. Y de hecho, como algunas personas piensan que a veces realmente cree lo que dice, uno llega a pensar que no está del todo en sus cabales. Bueno, me alegra que hayas girado un poco hacia Rusia, porque parece ser un componente importante ahora, por dos razones. Supongo que una sería, ¿cómo ves la implicación de Rusia aquí? Ha habido mucho ruido en los medios sobre que los rusos están proporcionando información de inteligencia a Irán para atacar objetivos estadounidenses. Yo más o menos daba por hecho que eso estaba ocurriendo. También asumía que los chinos estaban haciendo lo mismo, ya que les preocupa, por supuesto, que Irán pueda ser derrotado, y también porque Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo en Ucrania. Entonces, ¿qué opinas sobre el alcance de la implicación rusa? ¿Y cómo crees que esta guerra está afectando a nuestra guerra en Ucrania en este momento? Creo que, para empezar por la última parte de tu pregunta, esta guerra es una noticia maravillosa para los rusos. En primer lugar, significa que Estados Unidos está malgastando recursos valiosos en esta lucha que de otro modo podría entregar a los europeos o permitir que los europeos compren para dárselos a los ucranianos. Creo que no hay duda de que esto está perjudicando los esfuerzos de Ucrania en el campo de batalla, porque estamos gastando enormes cantidades de municiones en esta contienda. Ya sabes, Patriots, THAADs, cosas así, se están utilizando. Y por cierto, habrás notado que estamos trasladando THAADs y Patriots desde Asia Oriental al Oriente Medio. Y esto significa que estamos debilitando nuestra capacidad de disuasión frente a China.
Estamos debilitando nuestra política de contención con respecto a China. We're weakening our containment policy vis-a-vis China. But going back to the Russians Pero volviendo a los rusos entienden perfectamente que esto va a tener efectos perjudiciales para los ucranianos. Además, como sabes, Estados Unidos ha estado trabajando sin descanso, y Occidente también, para infligir daño a la economía rusa. Esta guerra va a tener el efecto contrario. Si el flujo de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico se reduce drásticamente, eso significa que la demanda de petróleo y gas rusos va a aumentar. Y ya vemos indicios de que Estados Unidos está dispuesto a permitir que la India compre más petróleo a los rusos, porque la India está sufriendo como resultado del corte en el Golfo. Así que económicamente esto es una noticia excelente para Rusia. Y de nuevo, en términos del campo de batalla, también es una excelente noticia. Así que creo que esto es un resultado netamente positivo para los rusos desde ese punto de vista. En cuanto a lo que los rusos están haciendo para ayudar a los iraníes, como sabes, es difícil de determinar. Creo que está bastante claro que los rusos están proporcionando inteligencia a los iraníes, y esa inteligencia está ayudando a los iraníes a librar la guerra. También está limitando lo que los estadounidenses y los israelíes pueden hacer para defenderse de los misiles balísticos iraníes. Así que creo que eso casi con toda seguridad está ocurriendo. No me sorprendería que en algún momento, si Irán necesita petróleo, los rusos suministren petróleo o gas a los iraníes. Es difícil decir con certeza qué está ocurriendo allí, pero esa es otra posibilidad. Y tampoco me sorprendería que hubieran proporcionado armamento antes de la guerra y que lo sigan proporcionando durante la guerra. Exactamente qué proporcionarán en términos de números y calidad, quién lo sabe. Pero no me sorprendería que los rusos y también los chinos estén ayudando a los iraníes. Ambos países tienen evidentemente un interés profundamente arraigado en ver a Irán derrotar a Estados Unidos e Israel en esta guerra. Quiero decir, si tú o yo estuviéramos jugando la mano de China o la de Rusia, querríamos ver a Estados Unidos sufrir una derrota humillante en su lucha contra Irán. Así que los incentivos para que Rusia y China ayuden a Irán son grandes. Es difícil decir exactamente qué están haciendo, pero parece que están echando una mano, especialmente en lo que respecta a la inteligencia. Y eso está complicando nuestro problema. Parece que otro beneficio para los rusos, sin embargo, sería, supongo, mejorar su imagen dentro de Irán. Porque si uno toma distancia y observa el panorama más amplio a lo largo de los siglos pasados, los iraníes y los rusos han tenido bastantes guerras entre ellos. Y hay todas las razones del mundo para que los iraníes desconfíen también de los rusos. Esta es, supongo, una buena oportunidad para que los rusos sean vistos como salvadores en lugar de némesis, o como alguien que les apuñalaría por la espalda en la hora más crítica. Pero mi última pregunta era realmente sobre Europa, porque también ha respondido de maneras muy extrañas. La UN, por supuesto, está ofreciendo todo su apoyo, al menos retóricamente. Creo que Merz se posiciona ahora como el principal hombre de Trump, dispuesto a respaldar cualquier cosa que Trump quiera hacer. Los británicos también, por supuesto, son partidarios, pero al principio no querían enviar armas. Ahora sí quieren enviarlas, pero Trump no quiere eso, porque según él, ya han ganado. ¿Cómo se puede entender la posición europea en todo esto? ¿Cuál crees que es la relevancia de la participación francesa? ¿Cómo se ve afectada Europa por esta guerra? Porque acabamos de desconectarnos, o como nos gusta decir, liberarnos de la energía rusa, y ahora los iraníes nos están liberando de la energía de Oriente Medio. Parece que no nos queda mucho más por recibir. Creo que las consecuencias económicas para Europa, si esta guerra se intensifica y algunos de los escenarios que describimos al comienzo del programa se hacen realidad, serían catastróficas.
Y creo que las élites europeas lo entienden. Creo que desearían profundamente que esta guerra nunca hubiera empezado. Es una guerra que no beneficia a Europa. Pero como casi siempre ocurre, los europeos hacen prácticamente lo que los estadounidenses quieren que hagan. Están adulando a los estadounidenses y apoyando el esfuerzo bélico estadounidense, sin condenar a Estados Unidos e Israel por esta descarada guerra de agresión, por asesinar al líder de un país extranjero. Los europeos no están condenando esto, salvo los españoles. Y es realmente lo que cabría esperar de los europeos. Lo que impulsa esto, como hemos comentado muchas veces antes, Glenn, es el miedo europeo a que Estados Unidos abandone Europa, o al menos reduzca significativamente su presencia militar. Los europeos no quieren eso. Quieren mantener la OTAN intacta, mantener a los estadounidenses plenamente comprometidos con Europa. Y las élites europeas creen que la única manera de lograrlo es lamer las botas de Estados Unidos. Y en este caso eso significa lamer las botas del presidente Trump. Así que, como era de esperar, los europeos siguen al flautista de Hamelin. La pregunta es, ¿importan los europeos a la hora de ganar esta guerra? Y la respuesta es no. Quiero decir, ¿a quién le importa si los europeos se implican o no? Quizás ayuden en los márgenes, pero eso simplemente no importa a estas alturas. No hay nada que los europeos puedan hacer para afectar de manera fundamental el equilibrio de poder entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por el otro. Quiero decir, el presidente Macron habla como si estuviéramos en 1799 o 1805, cuando Francia estaba bajo Napoleón y era, con diferencia, el estado más poderoso de Europa. Es el Godzilla de Europa, y Francia puede hacer X, Y, Z. Esos días quedaron muy atrás. Francia tiene muy poca capacidad militar y, desde luego, poca capacidad para influir en los acontecimientos de Oriente Medio, así que no importa demasiado. Esta guerra se va a resolver entre los iraníes por un lado y los estadounidenses e israelíes por el otro. Y lo que realmente importa aquí son los intereses de esos tres actores. Desde el punto de vista de Europa, la triste verdad es que sus intereses van a ser en gran medida ignorados, porque los estadounidenses simplemente no van a prestar mucha atención a los intereses europeos. No nos importa demasiado Europa. El presidente Trump ve a los europeos con desprecio. La idea de que vaya a esforzarse por ayudar a Europa no es un argumento serio. De hecho, si los europeos salen perjudicados en el proceso, me imagino que el presidente Trump pensará que eso es algo bueno. Siente desprecio por las élites europeas. Así que Europa está en serios problemas. Todo empezó con la guerra de Ucrania, y esta guerra no hace más que empeorar una situación ya de por sí mala. Parece que una vez más, siempre he estado de acuerdo con la idea de que Estados Unidos actúa como pacificador y que Europa va a tener muchos problemas de fragmentación, no tanto si ocurrirá sino cuándo, una vez que Estados Unidos se retire. Pero parece que los esfuerzos actuales por mantener a Estados Unidos allí solo fragmentarán Europa más rápido, porque quieren mantener a Estados Unidos implicado prolongando la guerra de Ucrania, lo que significa que están volviéndose contra los eslovacos, los húngaros, simplemente ignorándolos. O ahora que Meloni estaba sentada junto a Trump, y Trump podía insistir sin parar, amenazando a España, y ya sabes, Meloni tiene que quedarse allí obedientemente, sin decir nada crítico, porque tiene que mostrar lealtad a Trump. Y ahora, por supuesto, están alienando a los españoles. Así que parece que los europeos siempre optan por lo peor de ambos mundos. Israelman extraordinaire. No muy sámano a sí mismo. Let me make a radical statement, Glenn. Permíteme hacer una afirmación radical, Glenn. Creo que se podría argumentar que es de interés para los europeos, en efecto, seguir el modelo español con respecto a Estados Unidos, jugar duro con Estados Unidos, decirle a Washington que van a mejorar enormemente sus relaciones con China, que van a comerciar con China, incluso en tecnologías sofisticadas.
Y si a los estadounidenses no les gusta, bueno, entonces llegaremos a un acuerdo. Pero mientras tanto, vamos a cambiar de forma fundamental nuestra relación con China. Y además, en lo que respecta a Oriente Medio, vamos a condenar lo que estáis haciendo en los términos más enérgicos posibles. Y hasta vamos a buscar formas de castigarte. Vamos a condenarte por iniciar una guerra de agresión. Vamos a condenarte por colaborar con los israelíes y llevar a cabo un genocidio. Vamos a condenarte por asesinar al Ayatollah Khomeini, siguiendo una estrategia realmente dura con Estados Unidos. Y dado que Estados Unidos necesita a Europa de muchas maneras, eso proporcionará a los europeos cierto margen de maniobra para que puedan proteger sus propios intereses. Lo que estamos diciendo aquí es que, al inclinarte constantemente ante los estadounidenses, al lamer las botas del presidente Trump, te colocas en una situación en la que tus intereses no están protegidos. Y en todo caso, tus intereses resultan perjudicados. Y te estás metiendo en más y más problemas a medida que pasan los años. Así es como yo lo vería si fuera europeo. Pero de nuevo, este es un argumento radical y las mentes de los europeos han sido moldeadas para pensar que esto es una herejía, que los argumentos que estoy planteando son erróneos. Simplemente están equivocados. No tenemos que analizarlos, los descartamos de inmediato. Siempre hemos aprendido que la única manera de tratar con Estados Unidos es siendo amables y serviles. Puede que eso fuera cierto en algún momento, pero no creo que lo sea con el presidente Trump. Y me sorprende que no se hayan dado cuenta. Creo que el líder español sí lo ha entendido. El presidente Trump es un matón clásico. De muchas maneras, Estados Unidos es un país que actúa como un matón y lo ha sido durante mucho tiempo. Pero el presidente Trump es un matón clásico. La única forma de tratar con un matón es enfrentarse a él. Si muestras debilidad, el matón pasará por encima de ti. Y por supuesto, esto es lo que el presidente Trump está haciendo con los europeos. Pasa por encima de ellos. No presta atención a sus intereses. Hace lo que cree que conviene a los intereses de Estados Unidos. Y si eso perjudica a los europeos, mala suerte para ellos. Ese es su enfoque. Se pensaría que los europeos ya habrían aprendido esto y habrían modificado sus políticas hacia Estados Unidos de manera fundamental. Pero al parecer no es así. No, solo quiero decir que no creo que sea nada radical. Siempre insisto en que el socio más importante para Europa debería ser Estados Unidos. Pero si se quiere mantener esta relación, entonces ya sabes, Europa debería hacer exactamente lo contrario de lo que le dictan sus instintos, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Lo que hay que hacer es diversificar, colaborar con los rusos, los chinos, los indios y otros, porque si existe esta interdependencia asimétrica en la que todas las relaciones de Europa dependen de Estados Unidos, pero Europa no es realmente tan importante para Estados Unidos, entonces con esta asimetría, Estados Unidos puede pasar por encima de Europa y la relación deja de ser sostenible. Así que, si se quiere salvar la relación, es necesario un equilibrio de dependencias, diversificar también. Quiero decir, esta es la lógica de los rusos. Para ellos, la relación con China es la más importante que tienen, pero también se dan cuenta de que existe una asimetría allí, que acabarían siendo demasiado dependientes de China en comparación con la dependencia que China tiene de Rusia. Así que reconocen que, si quieren que la relación con China funcione, también necesitan diversificarse. También tratan con los indios y otros. Pero creo que la mentalidad en Europa es simplemente, bueno, Estados Unidos es un socio liberal y democrático, así que demostremos nuestra lealtad. Cortemos lazos con los rusos, cortemos lazos con los chinos, quizá amenacemos un poco a los indios, y entonces los estadounidenses nos recompensarán por nuestra lealtad. Y ya sabes, sentarse frente a su escritorio, llamarle papá, y de algún modo todo irá bien. Es muy extraño. No entiendo en qué están pensando.
Yeah, with regard to India, Con respecto a la India, he dado varias conferencias allí recientemente y acabo de estar en Bombay. Mi consejo para los indios, y me duele decir esto como estadounidense, es que si yo fuera indio, no me acercaría demasiado a Estados Unidos. Como me gusta decir, Estados Unidos es un elefante desbocado, y si la India se acerca demasiado, pagará un precio. Lo descubrió el año pasado, cuando el presidente Trump impuso aranceles del 50% a la India. Y creo que esa lógica básica que se aplica a la India también se aplica a los europeos. Simplemente no conviene acercarse demasiado a Estados Unidos, porque cuando lo haces, le das todo el poder de negociación y Estados Unidos utilizará ese poder. Eso es ciertamente cierto en el caso del presidente Trump. Así que quieres darle a Estados Unidos la menor influencia posible sobre ti, y al mismo tiempo maximizar la influencia que tú tienes sobre Estados Unidos. Este es mi punto sobre el comercio con China. Estados Unidos tiene un interés particular en asegurarse de que los estados europeos no comercien con tecnologías sofisticadas con los chinos. De acuerdo, pero eso me indica que, por tanto, los europeos tienen influencia. Pueden amenazar con comerciar tecnologías sofisticadas con los chinos. Los estadounidenses no querrán eso, y los europeos pueden obtener una contrapartida de los estadounidenses si interrumpen el flujo de tecnologías de vanguardia hacia China. Bueno, muchas gracias, John, por tomarte el tiempo. Como siempre, aprendo mucho escuchándote. Así que gracias y espero que vuelvas pronto. Gracias, Tican. He disfrutado la conversación. Esta será hecho en razón deprimente. depressing.